Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús, resucitado, se apareció a sus discípulos. Esto es palabra del Señor. El texto que nos presenta el Evangelio de Juan, esta última aparición que él nos presenta en su Evangelio, es un texto precioso, ¿verdad?, cargado de simbolismo y que nos ayuda también a dejarnos tocar por la experiencia de la resurrección que viven los discípulos. Vienen de pasar toda una noche pescando, una noche que representa la oscuridad de su propia alma, ¿verdad? Una noche que habla de esa oscuridad que los invade desde la muerte de Jesús, esa noche que es toda oscuridad y tiniebla, porque todo aquello en lo que ellos habían puesto su confianza, su esperanza, todo eso lo habían visto morir colgado de una cruz. Aquel en quien ellos habían puesto su esperanza muere condenado, muere como un maldito, colgado de un madero, muere de alguna manera que para los judíos es una manera ignominiosa, ¿verdad?, una manera humillante, en la que es difícil imaginar y ver al Hijo de Dios. Es difícil imaginar que ese que cuelga del madero es realmente el que decía que era, es realmente el Hijo de Dios. Y es en medio de esa oscuridad que el Señor se les aparece. Es en medio de esa oscuridad que el Señor camina junto a la orilla y que en medio de esas tinieblas, Juan, que tiene esa intuición, que tiene esa corazonada, quizás fruto de ese vínculo tan estrecho con el Señor, es el que se atreve, ¿verdad?, a decir: es el Señor. Y Pedro, que lo hemos visto a lo largo del Evangelio siempre actuando con mucha impulsividad, es el que sin dudar, y a pesar de sus fallos, a pesar de haber traicionado a Jesús, a pesar de haber, de alguna manera sido el que, no tuvo la valentía para acompañar a Jesús hasta ese último momento, sin dudarlo se tira al agua, porque confía, porque sabe que el amor que Dios tiene, que Jesús tiene hacia ellos, es mucho más grande que cualquier cosa que ellos hayan podido hacer. Y ahí está el Señor una vez más para servirlos. Es el mismo que se puso a sus pies para lavarle los pies, es el mismo que les dijo que tenían que hacer ese gesto entre ellos, es el mismo que los sirvió en la mesa, que les sirvió la cena, es el mismo entonces que los espera con el fuego encendido y sobre las brasas hay entonces un pescado para compartir con ellos. Un pescado que no alcanza, ¿verdad? Y que por lo tanto necesita que ellos colaboren también, que ellos pongan de su esfuerzo, que ellos pongan de eso que
que gracias a esa presencia del Señor, a último momento pudieron juntar, pudieron pescar, porque si no estaba Jesús, no sacaban nada, ¿verdad? En medio de esa oscuridad, en medio de ese miedo, de ese temor que los invadía, era imposible que pudieran sacar nada. La presencia del resucitado es entonces lo que hace fructífera esa pesca. La presencia del resucitado es lo que hace que ellos puedan entonces ver cómo las redes desbordan, ¿verdad?, de abundancia. Es lo que hace en definitiva que su propio corazón también desborde esa alegría que lo llena porque el Señor está vivo y presente en medio de ellos. No se atreven a preguntar, ¿verdad?, como sucedía cuando iban camino de Jerusalén y cuando por tres veces Jesús les anuncia que es necesario que el Mesías sea condenado, ¿verdad?, que sea crucificado, pero que al tercer día va a resucitar. No se atreven a preguntarle, no quieren escuchar, ¿verdad?, se temen cuál sea la respuesta. Y aquí, en definitiva, el temor es a que Jesús se manifieste, a que realmente puedan caer en la cuenta de que realmente quien tienen delante es al mismo que vieron crucificado. El resucitado es el crucificado, es el mismo, ¿verdad? Tiene las llagas de los clavos en sus manos, en sus pies y en su costado. Y es el que se hace presente para animarlos, para darles fuerza, para darles vida y para impulsarlos, ¿verdad?, y convocarlos para que vayan y anuncien su presencia en medio de los hombres. Nosotros estamos también llamados a vivir esta experiencia de la resurrección, estamos llamados a experimentar esa presencia viva de Jesús entre nosotros y a sentir que también a nosotros el Señor nos envía y nos manda que vayamos a comunicar esta experiencia que llena de sentido nuestra vida a nuestros hermanos, a aquellos que no han tenido oportunidad de conocerlo o a aquellos que habiéndolo conocido quizás se han ido alejando, ¿verdad?, se han ido apartando porque las vicisitudes de la vida, tantas cosas que a uno le toca atravesar, quizás los han hecho caer también en esa desesperanza, en esa frustración, en esa oscuridad en la que se encontraban en ese momento los discípulos. Que nosotros seamos portadores también de esa luz, que es esa presencia de Jesús resucitado. Esa luz que nosotros recibimos también el día de nuestro bautismo, cuando nuestros padres y nuestros padrinos de un cirio pascual, como este que preside nuestra celebración, tomaron, ¿verdad?, encendieron una vela como signo de esa fe y sobre todo como signo de esa presencia de la luz de Cristo, de esa luz del resucitado que está llamada a llenar nuestra vida, a llenar nuestros corazones. Que seamos portadores de esa luz, que seamos quienes ayudemos a otros a disipar las tinieblas del error, del pecado, de la mentira, del miedo, para vivir en la alegría de la presencia de Jesús resucitado que llena nuestro corazón de alegría. Que así sea.